Muy buenas a todos amigos y amigas, les doy la bienvenida a este primer video sobre recetas saludables. Vamos a comenzar por el pan integral, una receta que de hecho ya les tenía pendiente, pues más o menos les había hablado sobre ella en mi página de Facebook. Así que en este video vamos a ir viendo cada uno de los ingredientes, utensilios necesarios, como no la preparación, pero además las ventajas y los beneficios que hay al cambiar el pan blanco por el pan integral. Así que sin más, comencemos. Estos primeros planos que ustedes están observando es básicamente un recuento por los ingredientes necesarios para la preparación del pan integral. Entonces, como pueden observar, tenemos lo que sería la harina integral, que ojo, muchísimo cuidado acá. Tenemos que estar realmente seguros de que lo que tenemos en nuestras manos es efectivamente harina integral, con lo cual es muy importante revisar la información nutricional y cerciorarse de la cantidad de fibra que contiene la harina. Esta debe ser siempre alta, más allá de 3 gramos. También tenemos lo que sería la sal, el azúcar convencionales. Tenemos lo que sería la levadura, que esta sí es al gusto. Yo prefiero utilizar levadura instantánea, es decir, aquella que no necesita reposar muchísimo tiempo en agua para crecer más, sino que directamente la podemos agregar a la mezcla. También tenemos lo que sería el aceite de oliva, que esto más adelante les voy a explicar para qué lo utilizamos. Y en cuanto a qué serían los utensilios, pues una cuchara pequeña, una cuchara grande, el tazón para realizar la mezcla, como no, el molde para preparar el pan y también lo que sería un paño normal, que este lo vamos a utilizar cuando llegue el momento de dejar la mezcla creciendo. También quiero que noten que no estamos utilizando ni leche ni huevos en esta receta. También tenemos lo que sería el tazón de medidas, que también se lo recomiendo muchísimo para que la mezcla y el pan queden homogéneos y también que no nos pasemos en cuanto a tamaño y cantidad de calorías. Entonces, la receta para el pan integral es la siguiente. Necesitamos 500 gramos de harina integral, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, una cucharada grande de levadura. Con el tema del aceite, ahí luego lo vamos a ver más a fondo. Y básicamente necesitaríamos taza y 1/3 de agua para hacer la preparación de la levadura. Más importante aún, les tengo que mencionar que en realidad este pan integral tiene prácticamente las mismas calorías que un pan blanco común y corriente. Sin embargo, tenemos que diferenciar que el pan blanco, como ya lo hemos mencionado varias veces, se trata de un carbohidrato simple que no aporta nada, son calorías vacías. Cuando nosotros consumimos pan blanco, como dije, no estamos recibiendo ningún nutriente y la probabilidad de que se almacene como grasa es enorme, sobre todo por el montón de cosas que le agregamos. Pero ¿cuál es la diferencia real entre el pan integral y el pan blanco? A pesar de tratarse de la misma cantidad de calorías, la diferencia se encuentra en la cantidad de fibra. Primero, el pan blanco, sobre todo si consumimos mucho, nos va a dejar empanzados con sensación de llenura, nos puede producir gastritis, colitis, etc. Pero el pan integral es muchísimo más saciante. Se trata de un carbohidrato complejo con altos niveles de fibra que nuevamente estimula que nosotros nos sintamos más llenos, con lo cual es una excelente herramienta para reducir lo que sería la ansiedad por estar comiendo más y más y más. Y ojo, también tenemos la ventaja de que este pan es sencillo de preparar, es casero, a diferencia de que podemos comprar en alguna panadería, en alguna repostería, que puede venir cargado, como dije, con muchísimas otras cosas y por lo tanto ser muchísimo más calórico. Yo personalmente este pan lo utilizo para acompañar muchísimas meriendas. Lo podemos combinar con atún, con aguacate, con huevo.
y así tenemos opciones de meriendas. Y como dije, este pan, bueno, esta receta en específico está diseñada para durar alrededor de una semana si consumimos una pequeña pieza todos los días. Ojo, aquí el secreto se encuentra en que la cantidad que consumamos cada día, un pedacito pequeño. Ya más adelante, cuando lo cortemos, ya lo veremos más a fondo. Pero como tiene la misma cantidad de calorías que un pan normal, también se tiene que consumir con moderación. No es que, como ya tenemos pan integral, ahora sí a comer pan en el desayuno, en la cena, en el almuerzo. No, igual debe ser consumido con moderación. Ahora continuemos con la preparación, que es la siguiente. Primero agregamos los 500 gramos de harina en nuestro tazón. Luego procedemos a llenar nuestra taza de medida con agua para después meterla al microondas. Allí la tenemos que dejar durante 1 minuto calentándose. Una vez esté lista, la sacamos. Ahora sí le agregamos la cucharada de levadura. Seguidamente agregamos la cucharadita de azúcar a la mezcla, la batimos, la dejamos reposar. Luego tomamos lo que sería el molde para el pan, lo rociamos con el aceite de oliva y lo comenzamos a balancear de lado a lado, buscando que el aceite llene la mayoría del contorno del molde. Esto es para que a la hora de que vayamos a meterlo al horno y cuando lo saquemos, que la mezcla no se vaya a quedar pegada. Entonces luego dejamos a un lado lo que sería el molde, volvemos a la mezcla, a la harina, y acá ahora sí agregamos una cucharadita de sal. Luego tomamos nuestra mezcla de la levadura y comenzamos a rociarla poco a poco, a verterla poco a poco sobre la harina. Una vez que esté lista, ahora sí comenzaría el proceso de amasar, que en realidad este proceso toma alrededor de 5 a 10 minutos hasta que la masa tenga suficiente consistencia. Sin embargo, en el video que estamos viendo yo lo recorté un poco para que no se hiciera tan largo. Recuerden que si se nos pega, podemos utilizar un poco más de harina para quitarla de nuestras manos. Y ahora sí, una vez que la masa tenga suficiente consistencia, procedemos a colocarla sobre el molde y la aplastamos y le damos la forma rectangular del molde. Y luego simplemente tomamos el paño que vimos al inicio, lo mojamos, tiene que quedar bien empapado, y lo ponemos encima, ojo, cubriendo lo que sería el molde del pan, y lo dejamos reposar. Y aquí es donde inicia el proceso de crecimiento del pan, que para que sea la mejor forma posible deberíamos dejarlo alrededor de 2 a 3 horas, que nuevamente en este video lo vamos a recortar. Y ahora vamos a pasar a la parte en donde ya procedemos a meterlo al horno. 2 puntos importantes sobre la levadura: deben asegurarse de que esta sea lo más nueva posible y que sea de buena calidad, porque a mí me ha pasado muchísimas veces que cuando ya utilizo una levadura que tiene más de 2 o 3 semanas, el pan tiende a crecer menos. Además, tengo que señalar que en esta receta que ustedes han visto, la levadura que utilicé, como mencioné al inicio, es instantánea, con lo cual no requiere dejarse en la mezcla que ustedes vieron en agua mucho tiempo, sino que directamente podemos añadirla en la harina. Ahora sí, procedemos, una vez que han pasado las 3 horas y hemos dejado reposar el pan, procedemos a tomar el molde y a meterlo al horno. Para este caso yo lo voy a dejar a unos 330 grados por alrededor de 25 minutos a media hora. Una vez que ya está listo, ahora sí procedemos a sacarlo. Pero quiero que observen lo que ha crecido tanto antes de meterlo al horno como después de que ya se encuentra listo, que igualmente esa parte ustedes la van a ver recortada. Y ahora sí, ya lo tenemos nuestro pan listo, y también me gustaría que observen cómo ha quedado y la porción que yo utilizo generalmente cada vez que me voy a preparar una merienda. Esta porción de pan que ustedes están viendo tiene, así como está, ojo, sin agregarle nada más, alrededor de las mismas calorías que tendríamos al consumir una manzana. Por ello, la importancia, como les mencioné anteriormente, de tener cuidado con el tamaño de la porción, porque mientras más grande sea,
ahí sí que podría causarnos un problema. Pues recuerden que el secreto, ya sea para subir de peso o para bajarlo, es la cantidad de calorías. Entonces, si queremos consumir pan integral en nuestra alimentación diaria, que es una excelente opción, debemos tener muchísimo cuidado con lo que serían las porciones. Para finalizar el video, los voy a dejar con un dato muy interesante. Como ustedes vieron en la receta que utilizamos, esta es la más pura que existe para realizar pan integral, es decir, la más limpia y saludable posible. Y ya ustedes verán cuando vamos al supermercado y supuestamente compramos un pan integral, si ustedes observan preparación o ingredientes, ahí claramente se nota que hay ciertos ingredientes o bien que faltan o que sobran. Y esto es por lo que les he mencionado muchísimas veces, que más del 95% de los panes que supuestamente son integrales y que vemos en el supermercado realmente no son integrales. ¿Por qué? Porque la preparación y los ingredientes de un pan integral salen más caros que un pan convencional. Entonces las compañías utilizan distintos métodos para hacer parecer el pan como integral cuando realmente no lo es. Por ello es que yo recomiendo el prepararlo en casa como una mejor opción.